Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, amigos, vamos a hablar del gran tema que está haciendo mella en las cuentas públicas españolas y especialmente en el bolsillo de todos los españoles y sobre todo de los más jóvenes. Vamos a hablar de pensiones, una vez más, del sistema público de pensiones, porque el sistema público de pensiones hace aguas y es el gran elefante en la habitación. Es lo que está arrastrando al déficit público. Tenemos un problemón con las pensiones públicas, son absolutamente insostenibles. Lo hemos abordado en algún programa previo, cuáles son las claves de los problemas estructurales del sistema público de pensiones. Pero hoy lo vamos a abordar de otra forma, de una forma diferente, porque tiene solución. La cuestión es que tenemos una panda de políticos, de analfabetos, de incompetentes, de tuercebotas y de cobardes que no están dispuestos a abordar el problema de las pensiones reformando el sistema. Bueno, pues, como digo, el sistema público de pensiones hace aguas, pero tiene solución y lo vamos a abordar con uno de los grandes expertos en esta materia. Así que si estáis preparados, arrancamos. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema público de pensiones y vamos a hacerlo de la mano de uno de los grandes economistas de este país, profesor universitario además de la Universidad de las Hespérides y autor de un informe que lleva por título Cómo reformar el sistema de pensiones, una propuesta de transición hacia un modelo de 3 pilares. Un informe que ha sido publicado por la Universidad de las Hespérides este mes de abril. Como digo, el sistema público tiene solución. Cosa distinta es que los políticos escuchen. Contamos, además, hoy presencialmente con Daniel Fernández. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Gracias por invitarme. Me tienes, no sabes las ganas que tenía de estar aquí presencialmente contigo. He estado online un millón de veces, pero presencial Efectivamente, has estado online en varias ocasiones para abordar distintas problemáticas, también el tema de las pensiones, el tema de la vivienda. Pero es que hoy lo vamos a abordar de forma presencial con este informe que es absolutamente espectacular. Lo primero, darte la enhorabuena a ti y a Santiago Calvo, autores de este informe, porque abordáis la reforma que necesita España en materia de pensiones. Pero empecemos por el principio, Dani, para recordar por qué el sistema público de pensiones en España no tiene remedio, no tiene solución, hace aguas. ¿Cuál es el problema? Bueno, problemas hay un montonazo, problemas hay bastantes, pero lo podemos resumir en uno. Son actuarialmente se entiende en términos de seguro, son insostenibles. Se ha hablado mucho, por ejemplo, se habla mucho de temas de demografía. Nosotros lo hemos hecho también en otro de los informes. Oye, la demografía está complicadita y como está complicadita, las cuentas públicas no se sostienen. Hemos visto también en otro informe la sostenibilidad financiera del sistema y el sistema está también haciendo aguas ahora mismo por todos lados. Pero claro, luego nos vamos a la causa última y esto lo vemos precisamente en este último informe que hemos hecho. La causa última, ¿por qué esto termina siendo insostenible? Y básicamente es un tema de cuánto se cotiza, cuando se cotiza, que se cotiza mucho, eso es cierto, cuando se quejan los jubilados, hay que decirle, tienes razón, se cotiza un montón. Nosotros, los que estamos ahora trabajando, cotizamos un montón y ellos cotizaron un montón en el pasado. Y a pesar de eso, el sistema es increíblemente generoso en términos de rentabilidad. Podemos medir la rentabilidad como medimos la rentabilidad, por ejemplo, de un fondo de inversión. Podemos medir la rentabilidad del sistema de pensiones básicamente haciendo, bueno, cuánto se invirtió entre comillas, porque aquí de inversión no hay nada, aquí lo que hay es un reparto. Pero bueno, se puede ver en estos términos, se puede analizar en estos términos. Cuánto se metió, cuánto se invirtió, cuánto te quitaron realmente de tu salario y eso. Vamos a ver cuál es la esperanza de vida que tienes cuando te jubilas, vamos a ver cuántos años vas a cobrar y vamos a ver el derecho que tienes a cobrar. Y todo eso se puede hacer, básicamente son términos actuariales, son términos de seguros, y vamos a ver cuál es la rentabilidad del sistema. La rentabilidad del sistema está muy por encima de lo que la economía española puede pagar. ¿Por qué? Porque a largo plazo la rentabilidad del sistema implica cuáles son el incremento de costes que va a haber, el incremento de gastos que va a haber del sistema de pensiones. Y esa rentabilidad la calculan muchas personas porque, bueno, al final hay muchos estudios para calcular
calcular esto porque al final tiene mucha casuística. Es decir, es muy difícil calcular una rentabilidad completa de todo el sistema cuando tiene mucha casuística. Si tú te jubilas a los 68 en vez de a los 67, pues tienes una pensión más alta, pero cotizas un año más, pero si cotizas un año más, entonces ya las cosas no cuadran. Entonces todo esto hay que calcularlo. Bueno, hay una rentabilidad media que aproximadamente va entre el 4% real, luego hay que meter la inflación, y el 2,6%. Y ahora la pregunta es, ¿por qué esto es alto o no es alto? Pues es alto para lo que la economía española puede pagar. ¿Y qué puede pagar la economía española? La economía española puede pagar el crecimiento económico que se genera cada año. ¿Cuánto crecimiento económico hemos generado en los últimos 25, 30, 40 años? Pues hemos generado un crecimiento económico que está por debajo de lo que pagamos ahora en TIR, muy por debajo, no un poquito por debajo. Pero peor aún, ¿cuál es el crecimiento económico que estamos estimando a futuro? El crecimiento económico, por ejemplo, que estima el Aging Report, es aproximadamente de 1,2% al año. Claro, fíjate lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que vamos a pagar unas pensiones que como mínimo tienen una rentabilidad real del 2,6% y la economía española puede pagar el 1,2%, porque básicamente es lo que está creciendo la economía y lo que está creciendo la economía es lo que podremos llegar a repartir. No podemos repartir lo que no existe. Entonces, desde ese punto de vista, las pensiones ahora mismo están en una quiebra financiera, básicamente, prácticamente. Pero es que además, incluso si las lográramos solventar, porque, por ejemplo, viniera mucha inmigración, crecieran mucho los salarios, todo eso no sirve nada más que para aplazar el problema. Porque hoy tendríamos más cotizantes, sí, pero todos esos cotizantes están acumulando unos derechos y esos derechos los van a hacer efectivos en el futuro. Y si tienen ese derecho y le pagamos con una rentabilidad altísima, de facto lo único que estamos haciendo es pegar una patada para adelante, ponernos las orejeras como burros y decir, bueno, en el futuro que se preocupe otro de los problemas, que es lo que hicieron desde el año 95 con el Pacto de Silencio de Toledo. El famoso Pacto de Toledo. Pacto de Silencio, que dijeron, sí. No vamos a tocar esto porque funciona. Que no funciona. Y no funciona por lo que estoy diciendo yo ahora. Pero claro, en el año 95 podríamos haber hecho una reforma muy ambiciosa del sistema de pensiones y ahora nos tenemos que quedar con unas reformas mucho menos ambiciosas porque ya no tenemos espacio demográfico ni espacio fiscal para llevar a cabo una reforma mucho más suave. Entonces, bueno, ahora estamos viviendo en el futuro de aquellos que nos dijeron, no pasa nada, no pasa nada con pagar unas pensiones altísimas, no pasa nada, sigue para adelante. Bueno, ese sigue para adelante ya estamos hoy, y ese hoy es insoportable. Sí que pasa, fijaos, hemos sacado algunos gráficos para reflejar cuál es el problema real de las pensiones en España. Empecemos con el primero, donde se ve la evolución del gasto público en pensiones en los últimos años, concretamente desde el año 2018, cuando llega Pedro Sánchez al gobierno. Este es el gasto en pensiones que hay en España mensual. Hemos pasado de unos 9.000 millones de euros al mes a pagar casi 15.000 millones de euros al mes. Es una locura, ha aumentado más de un 50% el gasto público en pensiones mensualmente, y esto es fundamentalmente gracias a esa contrarreforma que llevó a cabo Pedro Sánchez, Totalmente, ligando las pensiones con la inflación, que es una absoluta irresponsabilidad. Bueno, pues sobre todo porque al final lo que estás haciendo es desvincular el crecimiento de la pensión al crecimiento económico. Claro. Y si no tenemos un crecimiento económico lo suficiente para gastar en esas pensiones, pues qué bien que alguien mantenga el poder adquisitivo de su pensión. La verdad que está bien, ojalá pudiéramos pagar eso. El problema es que no se puede pagar eso. Y bueno, ese crecimiento ha crecido principalmente por dos cosas. Ha crecido porque la gente que se jubila tiene una pensión mucho más alta que la gente que sale del sistema. Evidentemente sale del sistema porque fallece. Y por otro lado, cada vez hay más proporción de población en esa franja de edad y cada vez hay menos proporción de población trabajando. Fíjate, vamos a ver, porque comentabas esto de la rentabilidad de las pensiones, creo que es importante remarcarlo y explicarlo bien para que la gente lo entienda. En el informe abordáis cuál es el problema estructural del sistema. No es una cuestión demográfica, que también el sistema de reparto depende del número de cotizantes y del número de jubilados. España hasta ahora más o menos ha podido ocultar ese problema porque, bueno, pues teníamos el baby boom, había muchos cotizantes y por lo tanto podían abordar la cobertura, la financiación del sistema público de pensiones. Ahora tenemos un problema también demográfico. La gente, los del baby boom, se están jubilando y por lo tanto cada vez hay más pensionistas y, sin embargo, no hay cotizantes porque la tasa de natalidad ha caído de forma drástica. Pero esto es un problema coyuntural. El problema estructural que abordáis en el informe, Dani, es el problema de la rentabilidad. Lo vemos en este gráfico. En este gráfico se ve que las pensiones de jubilación en España son actuarialmente insostenibles. Esto significa que son, para que nos entendamos, excesivamente generosas. Tan generosas
que no nos lo podemos permitir porque el crecimiento de la economía española es inferior al crecimiento de las pensiones públicas, de la cuantía de las pensiones públicas. Y prueba de ello, Dani, es que los jubilados actuales reciben de media un 62% más de lo que aportaron a lo largo de su vida laboral en el pago de cotizaciones. Y esto significa que por cada euro cotizado se obtienen 1,62 euros en prestaciones. Esto es lo que reflejáis en el informe, que es una cuestión de que la rentabilidad del sistema, lo que nos podemos permitir en el pago de pensiones, tiene que ir en línea con el crecimiento potencial de la economía. Pero si las pensiones suben mucho más que el crecimiento de la economía, amigo, eso tenemos un problema porque no da de sí. Las cotizaciones no son suficientes para cubrir el pago de pensiones y tenemos que tirar de impuestos o de deuda pública. Pero eso tiene un límite, porque hay gente que te dice, crítica a esto que estamos diciendo, ¿no? Una crítica típica a lo que estamos diciendo. Oye, no hay una necesidad imperiosa de cubrir todos los gastos del sistema de pensiones con los ingresos del sistema de pensiones. Yo creo que es una buena praxis. Pero hay gente que te dice, no importa, lo podemos pagar con impuestos. Claro, esto engaña un poco, porque entonces lo que significa es que otras partidas presupuestarias están transfiriéndose a un sistema que en principio pretende ser contributivo. Es decir, contribuye al sistema, recibo del sistema. Pero bueno, imagínate que esto no fuera cierto y simple y llanamente decimos pagarlo con impuestos o con deuda. Pero claro, esto es un problema, porque lo único que estamos diciendo es, vale, va a crecer y va a seguir creciendo los gastos del sistema por encima de los ingresos del sistema. Por lo tanto, el agujero no es un agujero que digamos, bueno, es un agujero que lo vamos a seguir sosteniendo y ya está, es un agujero de esta cuantía y lo sostenemos. No, el agujero va a ir creciendo paulatinamente. Por lo tanto, paulatinamente vamos a tener que transferir dinero de otras partidas presupuestarias hacia las pensiones. Y esto ya está pasando. Actualmente, solamente las cotizaciones sociales solo cubren 3 de cada 4 euros de gasto en pensiones. Por lo tanto, ¿de dónde sale el otro euro? Bueno, pues el otro euro sale de los servicios públicos que se están deteriorando a una velocidad brutal, que vamos de cabeza al tercer mundo. Yo que he vivido tiempo en el tercer mundo, te digo que vamos hacia allá, clarísimamente. Tú has trabajado muchos años en Guatemala, mucho tiempo en el tercer mundo. La Universidad de Francisco Marroquín, y España va por el mismo camino. Está todavía mucha diferencia, gracias a Dios, pero es un tema de niveles y de cambios en los niveles. El nivel de España es muy superior, pero vamos para abajo. Entonces, claro, ¿y por qué vamos para abajo? Porque pido cita en el médico, no hay cita en el médico, que los trenes descarrilan, que no hay dinero para nada, para nada. Y no hay dinero para nada y los servicios públicos se deterioran porque estamos transfiriendo unas cantidades brutales de dinero para allá. Pero peor aún, me dicen, no pasa nada, no transfiramos dinero. Transfiramos deuda. Bueno, pero es que la deuda también en algún momento se acaba la cosa. Estamos en una expansión económica que en algún momento va a acabar. Oye, sabemos que la economía tiene ciclos económicos y tenemos una expansión económica muy fuerte en España y a pesar de la expansión económica fuerte en España, por vientos de cola, no porque el gobierno lo está haciendo bien ni nada de eso, unos vientos de cola bastante fuertes que nos vienen bien a nuestra economía, y a pesar de ello tenemos un déficit brutal. Tenemos un déficit brutal en el momento de crecimiento económico. Te vas a enterar cuando vengan las vacas flacas. Y vendrán las vacas flacas. Y cuando vengan las vacas flacas no tendremos lo que los economistas tienden a llamar espacio fiscal. Porque nos lo hemos comido en las vacas gordas. Esto es apasionante, esto es increíble. O sea, es un ejercicio de irresponsabilidad tan fuerte que duele verlo. Y luego dices, bueno, ¿cuál sería el déficit público de España si no tuviera déficit del sistema de pensiones? Tendríamos superávit. Seríamos la Argentina de Milei. Superávit fiscal. Claro, otra cosa es que lo hubiera de verdad, porque se gastaría el dinero en cualquier otra historia. Pero ahora mismo, si no fuera por el déficit, no estoy diciendo el sistema de pensiones en su conjunto, no, solo el déficit del sistema de pensiones tendríamos superávit. Es decir, seríamos un país ejemplar. Imagínate, bajo el gobierno del PSOE, un país económicamente ejemplar. Es una locura, eso no es impensable, claro. O sea, eso no sería así. Pero en cualquier caso, las cifras te dan todas estas intuiciones. Pero qué apasionante es ver, qué interesante y apasionante es ver cómo la gente obvia el agujero, y no solamente obvia el agujero, sino obvia cómo de grande se va haciendo paulatinamente el agujero y que lo único que vamos a hacer es estar en el agujero y seguir cavando. Va a llegar un momento que no podamos salir de él. Fijaos, gráfico 3, lo vemos aquí. Esto comentáis también en el informe que las pensiones de jubilación en España son insostenibles y la situación, en caso de que no se haga nada, seguirá empeorando. ¿Por qué? Porque si ahora
los jubilados actuales reciben de media un 62% más de lo que aportaron a lo largo de su vida laboral, en el año 2045, en caso de que no se haga nada, debido precisamente al envejecimiento demográfico, los nuevos jubilados recibirán, atención, no un 60% más, sino el doble de lo que han aportado, de mantenerse las cosas como están. Por lo tanto, es financieramente insostenible. ¿Por qué? Lo vemos en el siguiente gráfico, fijaos. Aquí vemos el déficit real del sistema público de pensiones. El agujero, Dani, el agujero real. Son 64.000 millones de euros. Y lo vemos ahí, la línea roja, cómo va profundizando, es decir, cómo se va agrandando el agujero. En el año 2010-2011 empezó a presentar déficit. Pero es que ahora el déficit supera los 60.000 millones. Y si no se hace nada, se sigue ahondando en ese agujero. Y lo vemos en el siguiente gráfico. Esos 60.000 millones de euros que, lógicamente, se cubren con transferencias del Estado, es decir, con impuestos y deuda pública, además de cotizaciones sociales, como bien estaba comentando Daniel. De cada 4 euros que cuestan las pensiones, 3 se pagan con cotizaciones y el euro restante, el 25%, se pagan con impuestos y deuda. Y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿A dónde va todo el dinero que recauda el Estado si hay récord de recaudación, hay récord de gasto público? Pues aquí lo vemos también en este gráfico. 15 años después de la crisis económica, casi todo el aumento del gasto, que ha aumentado de forma muy sustancial, el 71% del incremento de gasto público, ¿a dónde se ha ido? A pensiones. Y aún así, no es suficiente. Es el elefante en la habitación. Es de lo que es incómodo hablar de ello. Porque, es muy incómodo. Pero para cualquier político es incomodísimo, evidentemente. Para cualquier persona lo es. Porque además tenemos como morales universales, que es a la gente más débil hay que protegerla, entre ellos a los ancianos. Entonces cuesta decir estas cosas, cuesta decirlas moralmente, quiero decir, y al político mucho más, porque políticamente es un suicidio, vamos, si le grupo, cuesta votos. Exactamente. Le puede costar votos. Entonces ahí hay un problema gravísimo. Pero sí, efectivamente, en algún momento dijeron, bueno, todo este jaleo de que se dé la vuelta, de que tengamos déficit en el sistema de pensiones, que tengamos incluso déficit también en las cuentas públicas generales, va a ser un tema de pasajero, ¿no? De la crisis que tuvimos inmobiliaria. Y esto se va a dar la vuelta en algún momento. No se ha dado la vuelta en ningún momento. De hecho, ha ido a peor la cosa. El PP, en las reformas de pensiones, que bueno, primero hizo la reforma el PSOE antes de salir y luego hizo otra reforma más fuerte el PP, en 2013 creo que fue, metió 2 elementos bastante interesantes en el sistema para contener el gasto del sistema de pensiones. El índice de revalorización de las pensiones, que desvinculaba las pensiones del IPC, una buena cosa, que no sirvió en el momento para nada, pero que hubiera servido para la crisis inflacionaria que tuvimos que provocaron por barbaridades económicas después del COVID. Eso nos hubiera servido bastante para equilibrar las cuentas. No estaríamos hablando ahora de esto. Correcto. No estaríamos hablando ahora de esto. Tendríamos un sistema medio sostenible. Probablemente a largo plazo seguiría siendo insostenible, pero no tendríamos el mega agujero que has enseñado. No lo tendríamos ahora. Y el otro es el factor de sostenibilidad, que también tiene en cuenta, como de manera bastante bien traída a cuenta, que, oye, que vivimos cada vez más tiempo. Y si vivimos cada vez más tiempo, hay que hacer algo con el pago de las pensiones. Hay que decir, oye, tenga en cuenta usted que va a cobrar durante mucho más tiempo, y si va a cobrar durante mucho más tiempo, esos ratios de rentabilidad de los que hablábamos antes se van a disparar, porque pues ahora vas a tener lo podemos ver en términos de riqueza de las pensiones. Oye, alguien cuando se jubila tiene un derecho a cobrar durante un montón de años, y si ese montón de años se expande, tiene mucho más derecho, o sea, tiene mucha más riqueza. De facto es como que te paguen mucho más. Bueno, de facto no es que te pagan mucho más. Entonces, claro, esto no se tiene en cuenta ahora. Tiramos para adelante, oye, que la esperanza de vida se va para arriba, pues nada, pues pagamos más, no pasa nada, pagamos más tiempo. Oye, no, esto hay que tenerlo en cuenta. Y esa reforma lo tenía en cuenta. Llega este fantástico gobierno y dice... Me da igual. Me da igual todo. Lo vuelvo a ligar a la inflación. Y me da igual todo. Y exactamente me da igual todo, porque se avisó, va a pasar esto. Pero es que encima tuvimos la crisis inflacionaria entre medias, y con la crisis inflacionaria entre medias vincula las pensiones al IPC, y pues claro, pues el gasto en pensiones se te va, en el año, se te va a las nubes. Dani, en el año, creo que fue en el año 22, con una inflación próxima al 8%, que fue cuando la crisis de Ucrania, pero que no tiene nada que ver la crisis de Ucrania con el incremento de los precios, tiene que ver con los excesos de gasto público y de inyección monetaria. Porque la inflación es de la anterior crisis, a eso. claro, de la crisis inflación es anterior a eso.
Pero inflación del 8%. ¿Y qué hizo el gobierno? Revalorizar las pensiones un 8%, que es una locura. O sea, son miles y miles de millones de euros adicionales que hay que recordar. La partida de pensiones públicas es ya la mayor partida de gasto del Estado, supera ampliamente los 200.000 millones de euros. Y para todos aquellos que digan, bueno, pero ¿esto cómo me afecta a mí? Fijaos en este último gráfico que vamos a ver, porque para mí es ciertamente relevante. Aquí, ¿qué vemos? Vemos la brecha generacional de la renta real. Esto, para que nos entendamos, es lo que cobran los españoles en función de su edad. Pues bien, la renta real, descontando la inflación, desde el año 2008, vemos la evolución. ¿Quién sale ganando? ¿Quién es el único colectivo de españoles, en función de la edad, que ha ganado poder adquisitivo a lo largo de los últimos casi 20 años, desde el año 2008? Los jubilados, los que tienen más de 65 años, su renta real ha aumentado más de un 20%, más de un 20% con respecto al año 2008. Mientras que los que están trabajando, los que están entre los 16 y los 45 años, vemos que han perdido poder adquisitivos, y especialmente los más jóvenes. Es decir, mientras los jubilados siguen ganando más dinero gracias a las pensiones públicas y gracias a esta revalorización de las pensiones absolutamente irresponsable, los jóvenes o los que están trabajando pierden dinero. ¿Y por qué pierden dinero? Porque son los que están pagando la fiesta, fundamentalmente porque les afecta la inflación, porque la economía española no da más de sí, no crecemos económicamente y porque los impuestos han subido de forma muy sustancial. Sí, de hecho hay un diferencial bastante fuerte ahora mismo entre crecimiento de salarios brutos y crecimiento de salarios netos. Porque claro, para pagar un poco la fiesta, lo que se hizo, y para hacer mucha propaganda y demagogia, se metieron nuevos recargos a los salarios, que son el mecanismo de equidad intergeneracional, que se debería llamar de inequidad intergeneracional, porque está transfiriendo de pobres a ricos, además, y está transfiriendo de jóvenes a mayores, cuando los mayores ya son los más ricos, pero bueno, en cualquier caso está ahí. Y la cuota de solidaridad, que esa no la paga tanta gente, pero bueno, en cualquier caso es para los salarios más altos. Claro, todo eso son recargos sobre la gente que está en edad de trabajar. Son más impuestos. Más impuestos. Tenemos el jaleo de la progresividad en frío, la no deflactación del impuesto la a la no renta. deflactación del IRPF, que hace que cada vez paguemos más, porque cada vez nos vamos saltando tramos de renta como si fuéramos más ricos, pero claro, es que los euros de hoy valen un 20% menos que los euros de hace 5 o 6 años por el episodio inflacionario. Entonces, claro, estamos pagando por todos lados más sitios, por todos lados más, y cuando vemos el salario neto es de los que menos, el que menos ha crecido de toda Europa es en España. Al menos hasta el 2024, que son los últimos datos que hay, porque los de 2025 solo están en brutos. Pero en términos de salarios netos, España es el que menos ha crecido desde el episodio del COVID hasta hoy. El que menos ha crecido somos nosotros, que coincide, sabe Dios por qué, con también el gobierno del PSOE casi al milímetro. Pero nos dicen que la economía va bien, y claro, la gente dice, oye, aquí a mí me dices que va bien, pero no lo noto. No me va tan bien, y cada vez puedo pagar menos la casa, y cada vez puedo pagar menos el alquiler, y cada vez me quitan más de impuestos, y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que al final hay se está abriendo una brecha muy complicada también política en España entre los jóvenes y los mayores, y no debería ser así. Total. Deberíamos estar diciendo qué cobra un joven, qué cobra un mayor y qué puede permitirse la economía española, y vamos a ver, dependiendo de lo que podamos permitirnos, qué pensiones podemos pagar. No lo contrario, vamos a ver qué pensiones es justo cobrar en base a un criterio bastante arbitrario, que es el de que mantengan el poder adquisitivo cuando el resto no lo hace, y los jóvenes que cobren más, que los salarios suban, como si eso fuera una especie de magia, que vayan y se quejen a sus empleados. Que los empresarios paguen más dinero. Oiga, los empresarios están ahogados financieramente, los empresarios podrán pagar en función también de la productividad de la economía. Es una cuestión de pura productividad, y los salarios en España son bajos porque la economía es poco productiva. La rentabilidad de la economía española no está creciendo. Total. No lo está haciendo. Están diciendo que crecen los márgenes empresariales. Es falso. Cuando nos vamos datos del Banco de España, de la Central de Balances, ¿cuál es la rentabilidad promedio descontada en los costes de financiación de la economía española? Es rentabilidad sobre el activo, es un 2,7%. O sea, parece que están ganando una cosa brutal. Que no. Y que muchos sectores económicos están en pérdidas. Y que además, Dani, el coste laboral, que es lo que realmente pagan las empresas a la hora de contratar a un trabajador, ha crecido de forma sustancial, pero no ha crecido
crecido porque hayan aumentado los sueldos netos de los trabajadores, que eso se mantiene estancado, como bien comentas tú, Daniel, sino porque ha aumentado la carga fiscal. El número de cotizaciones, el IRPF por la no deflactación, es decir, que al final los trabajadores pagan más impuestos a nivel de cotizaciones y a nivel de IRPF y por eso, pues prácticamente el sueldo neto, descontando la inflación, prácticamente se ha mantenido estancado o incluso ha bajado en los últimos años. Bueno, esto en cuanto a los problemas. Yo creo que hemos abordado cuáles son las claves de la problemática, pero vayamos a la solución porque esto para mí es lo más relevante de este informe y es sobre lo que versa realmente. Este tipo de problemas, Daniel, para empezar, España no es un caso aislado. Son muchos los países que han abordado esta problemática, que en su día tuvieron crisis económicas, veían que el sistema público de pensiones que tenían, que era muy similar al español, era absolutamente insostenible y abordaron reformas. En el caso concreto del informe que habéis presentado en Hesperides, os fijáis en modelos que tienen éxito, que son sostenibles, como el de Suecia o el de Holanda, el de Países Bajos. ¿En qué consiste la reforma que planteáis? Sí, nosotros creeríamos que hay al menos dos grandes grupos de países, bueno, en un grupo del país prácticamente solo está uno, que es Chile, que sería una reforma de meter un sistema de capitalización y ya está. Eso estaba abierto, por ejemplo, en el año 95. Eso no lo tenemos abierto hoy. Eso ahora mismo, no es posible. Modificar todo el sistema y meternos ahí sin abandonar a la gente mayor, eso no se puede hacer ahora mismo, porque tenemos tantos reclamos de gente que ya no se puede valer por sí misma que tenemos que atenderlos de alguna manera. Claro, la cuestión es abordar una reforma en la que los pensionistas actuales no les afecte, pero por lo tanto se tiene que hacer de forma progresiva, pero que permita que el sistema sea sostenible a medio o largo plazo. Entonces, lo que nosotros decimos es, el sistema actual es muy opaco. Oye, sí, tú te puedes meter en la página web de la Seguridad Social y hacer una simulación y te dice tu salario o tu jubilación va a ser esta. ¿Y por qué va a ser esta? Caja negra, ahí dentro, sabe Dios. En la caja negra, evidentemente, pues la conocemos la gente que estudiamos esto, pero bueno, es un jaleo que no veas, que si base reguladora, que si porcentaje de base reguladora, que si has tenido hijos te meto más base reguladora, y eres una mujer, te meto más, que si no... Entonces, o sea, ¿qué es la base reguladora? O sea, el común de los españoles dirá, ¿pero qué es esto? Y no quiero pensar mal, pero creo que está diseñado para que no lo entiendas. Bueno, en cualquier caso, esto es muy opaco. Y una cosa que podríamos hacer es decir, bueno, podemos calcularlo y ahora mismo podemos decir cuánto tendrían que bajar las pensiones para que esto sea sostenible. Lo podemos hacer, manu militari, pegamos un golpe en la mesa y luego la bajamos y bajamos los derechos y ya está, y vamos calculando, vamos cambiando cosas y eso se podría hacer. Pero ¿qué pasa? Que la gente se te echa el cuello, con razón. Es lo que sucedió en Grecia. En Grecia, de golpe, las pensiones un 40-50% menos. Colapsó el Estado. Porque colapsó, que es una de las opciones que tenemos nosotros encima de la mesa, por desgracia. Pero esa, digamos que no es la mejor solución. No queremos eso, efectivamente. No es lo principal. Entonces, una opción que funcionó muy bien en Suecia es hacer un sistema de cuentas nocionales. ¿Por qué se llaman nocionales? Porque es una noción, no está ahí. Es decir, es un valor que no es real. Cuando tú tienes un sistema de capitalización, tu dinero está en algún lado, pero ahí no está en ningún lado, está en el bolsillo de otra persona. Eso sigue siendo un sistema de reparto. Pero el sistema de cuentas nocionales es muy útil por una cosa. Porque en vez de decirle a la gente, voy a calcular tu pensión con estos jaleos de base reguladora, de porcentaje de base reguladora y todas estas cosas, lo que se le dice es, aportaste tanto. Y te voy a poner en una cuenta, que es una cuenta virtual, nocional sería un sinónimo de virtual, te voy a meter en tu cuenta nocional virtual el dinero que aportaste. Y ese dinero que aportaste es lo que luego vas a tener derecho a sacar. Ahora bien, vamos a ver a qué porcentaje te voy actualizando ese dinero, porque evidentemente no es lo mismo haber cotizado en el año 90 que en el año 2000, que en el año 2010, que en el año 20 o hoy. Pero, ¿cómo lo vamos a actualizar? Y lo vamos a actualizar, en vez de con la inflación, lo vamos a actualizar con lo que puede pagar la economía española. Y lo que puede pagar la economía española, a grandes rasgos, es lo que crece la economía española. Entonces tú le metes lo que se llama un tipo de interés nocional a lo que la gente cotizó en el pasado. Si la economía española va muy bien, el tipo de interés nocional, es decir, lo que yo voy acumulando y a la velocidad que se va acumulando en mis cotizaciones pasadas, se van creciendo más rápido. Y si no crece la economía española, no crece el saldo nocional. Entonces, esto es una manera muy inteligente y muy transparente, muy honesta, claro, es que necesitamos políticos honestos para que esto funcione, muy honesta de decirle a la gente,
esto es lo que puedes cobrar y esto realmente es lo que podemos pagar porque los ingresos del sistema de pensiones vienen por esta vía. Por lo tanto, primer pilar fundamental, cuentas nacionales, que se aplica en Suecia como uno de sus principales, reformas, de sus principales claves a nivel estructural. Cuentas nacionales, tú tienes una cuenta virtual en la que lo que aportas se va actualizando año a año por un porcentaje, por una rentabilidad que está directamente relacionada con el crecimiento de la economía. No como sucede en la actualidad. Como bien comentáis en el informe, ahora mismo la rentabilidad de las pensiones públicas es muy superior a lo que nos podemos permitir, porque ronda entre el 2,6 y el 4% en términos reales, cuando el crecimiento de la economía ronda poco más del 1%. Por lo tanto, habría que ajustarlo al crecimiento real. Vas aportando y el 1%, a lo que aportas, el 1%, como si fuese un fondo de inversión, un 1% cada año, un 1 y pico por ciento. Oye, ¿que la economía va mejor? Pues se actualiza el crecimiento real de la economía. Un 2, un 2,5, pues fantástico. ¿Que va peor? Pues se tendrá que ajustar. Eso por un lado. Luego, transparencia pura. Y luego también, importante, son ajustes automáticos que no dependen del arbitrio, de la libre voluntad de los políticos, que bien sabemos que ellos piensan en sí mismos, no en el interés general. En cortísimo plazo. Y en muy corto plazo. Y luego también otro ajuste importante, en función de la esperanza de vida, de la longevidad, que vas a vivir más años, pues se tendrá que ajustar un poquito la pensión para que no sea tan generosa y de esta forma sea sostenible. En resumen, las cuentas nacionales, solo con este pilar, evidentemente, los futuros pensionistas cobrarían menos que lo que cobran hoy los pensionistas. Pero vamos al segundo pilar, porque esto con el segundo pilar se podría compensar esa menor cuantía de las pensiones. El segundo pilar es capitalización obligatoria vinculada al empleo. Es decir, una parte de las cotizaciones que pagas como trabajador no van a repartirse mes a mes a los pensionistas que cobran actualmente pensión de jubilación, sino que lo ahorras tú para tu futura pensión. Un porcentaje de ese, por así decirlo, de las cotizaciones, ¿no? Sí, lo que nosotros planteamos es, bueno, ya nos colaron el mecanismo de entidad intergeneracional. Ese mecanismo de equidad intergeneracional que ahora mismo se va al fondo de pensiones, que solo sirve, al fondo de reserva de la Seguridad Social, que solo sirve para hacer propaganda y demagogia, porque además se lo presta el Estado, se lo presta a sí mismo, ese fondo está invertido en deuda pública. Lo que decimos es que se meta en una cuenta individual del trabajador y que el trabajador, por cierto, se la pueda llevar. Oye, me voy de la empresa A la empresa B y me llevo el dinero conmigo. Es decir, es que el dinero es mío. La famosa mochila austríaca. La famosa mochila austríaca. La mochila austríaca era para las prestaciones de desempleo. Para el desempleo, efectivamente. Vale. Pero bueno, es el mismo principio, es exactamente el mismo principio. Entonces, y es tu cuenta individual y lo ves. Oye, y ese sí está invertido. Y ese, cuando está invertido, en vez de estar en la economía española o lo que sea, lo puedes invertir, por ejemplo, fuera. O donde sea, la verdad, con un buen criterio y le puedes sacar rentabilidades. Por ejemplo, Suecia, a esa parte de su sistema de pensiones, le saca rentabilidades del 6-7% al año. Chile lo ha estado haciendo durante 40-50 años a tasas parecidas. Es decir, mucho más alto de lo que te permite el tipo de interés nacional que hablábamos antes. Con lo cual se compensa esa aportación que haces para tu futura jubilación, que es ahorro privado invertido en activos de bolsa o renta fija, pero que ofrece una rentabilidad mayor, permitiría compensar lo que pierdes en parte por las cuentas nacionales. Exactamente. Aunque sobre todo los primeros años es muy difícil, porque el MEI ahora es pequeño, es verdad que va a ir subiendo paulatinamente. Conforme más suba paulatinamente, lo que nosotros decimos es, conforme tienen ellos planificado que suba el MEI, subamos la aportación obligatoria a capitalización individual por planes de empleo. Entonces, bueno, eso idealmente, pero esto tiene que ser mucho más a largo plazo, la idea es que ese pilar vaya creciendo porque desvincula las pensiones a la marcha de la economía, que es lo que ha pasado exactamente en Chile. Que Chile tiene también sus problemas, pero que desde luego ha funcionado bastante bien en términos de sostenibilidad, es la leche. Pero vamos, el de Suecia en términos de sostenibilidad es la leche y también tiene este segundo pilar que es bastante importante. Y luego un tercer pilar... Que ya sería voluntario. Estos dos son obligatorios, cotizas obligatoriamente con cuentas nacionales ajustadas al crecimiento de la economía, a la longevidad, etcétera. Un segundo pilar también obligatorio en el cual la empresa o parte de tu sueldo va destinado a ahorro privado, a planes de empleo. Y uno tercero que es ahorro individual con incentivos fiscales para complementar tu futura pensión. Sí, por ejemplo, minimísimo empezar recuperando lo que este gobierno también destruyó, que es básicamente que tenías unos incentivos a meter hasta 8.500 euros al año
quitándotelo del salario bruto, y ahora lo bajaron a 1.500, que es casi una broma de mal gusto, es para que no funcione la cosa. Luego, evidentemente, también habría que modificar cosas, porque ahora funciona muy mal, básicamente lo tienes que meter en un banco, y el banco hace barbaridades, con lo que, o sea, el banco, como buen monopolista o cuasi monopolista, en este caso sería oligopolista, pues te tiene cogido, es decir, no te escapas de aquí, como no te escapas de aquí, te meto comisiones enormes, hago lo que quiero contigo. No, habría que abrir eso muchísimo más a la Que haya competencia. y meter inversores profesionales ahí, que se puede hacer. Correcto. Y que no hay problema para hacerlo. Pero bueno, incluso cuando ya has creado el otro esquema, el segundo pilar, puedes hacer que el ahorro voluntario vaya a los del segundo pilar, pero es que evidentemente sea voluntario. Es exactamente lo que existe ahora mismo en Chile. Bueno, incentivos fiscales, por lo tanto, que permitirían también invertir parte de tu dinero para tu futura jubilación, y de este modo pues tendríamos unas pensiones perfectamente sostenibles, y además los futuros jubilados pues cobrarían unas pensiones, bueno, pues similares a las que se están cobrando en la actualidad, pero insisto, que son financieramente sostenibles. Eso sí nos lo podríamos permitir. Y lo establecéis, Dani, ya para terminar, de forma gradual. Sería una reforma gradual precisamente para no afectar en ningún caso a los pensionistas de hoy, a los jubilados de hoy. Ni a los que están a punto de jubilarse. Ni los que están a punto de jubilarse, porque claro, cuando abordamos este problema, son muchos los jubilados que con razón, y sabemos, no tenemos audiencia aquí, y muchos de vosotros pues también estáis disfrutando de vuestra pensión. Oye, ¿vosotros os habéis trabajado vuestra pensión contributiva? Claro que sí, la cuestión es que sea sostenible en el futuro. Y hacer una reforma gradual durante 25 años, es lo que planteáis, esto permitiría que los jubilados no les afecten nada, les afectaría a los futuros jubilados. Esta es la clave del sistema. Esa es la clave, y lo hacemos porque puede haber también arbitrajes que llamamos, ¿no?, de gente en función de si cuando quiere meterse a uno u otro. Lo hacemos por algo que no puedes modificar, que es tu fecha de nacimiento. Oye, pues por fecha de nacimiento vamos estableciendo, por cohortes, vamos estableciendo qué porcentaje de tu jubilación se determina con el esquema anterior, con el esquema actual, vamos, y qué porcentaje con nuestra propuesta. Y es una cosa que va creciendo. Copiamos, no es nada ultra novedoso, ¿eh? Al final lo que hacemos es, parece que nos estamos inventando esto de la nada, copiar ¿no? lo que ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho. Exacto. Y ha funcionado. Y ha funcionado, y funciona muy bien. Y tienen unas pensiones, tienen ratios, por ejemplo, de pobreza menores a los nuestros jubilados, y los jubilados son los que menos pobreza tienen en toda España. Y ellos tienen menos jubilados pobres. Y además, sostenibles financieramente. Oye, pues Suecia no será, en muchas cosas no será un modelo, pero en las cosas sí, que sí lo son, copiémosla. Dani, cerramos ya. ¿Qué pasa si no se actúa? Si los políticos dicen, no tenemos ningún problema, que es lo que están diciendo ahora todos, sin excepción. Yo todavía estoy esperando un partido político que realmente apueste por este tipo de reformas. Vox en su día lo apoyó, pero ahora no está en el debate. Y desde luego en los grandes partidos, ni Partido Popular ni Partido Socialista plantean nada similar. ¿Qué pasa si no actuamos? Pues el peor ya lo hemos hablado, el peor escenario ya lo hemos hablado, que es el de Grecia. Eres un Grecia. Pero una opción que tienen otros países que nosotros no tenemos, gracias a Dios ahora, es la de utilizar la moneda. Tú utilizas la moneda, tiras deuda pública para pagar pensiones, y la deuda pública la monetizas en el Banco Central y vas a generar una inflación importante. Pero eso no podemos hacer. Pero luego, eso no lo podemos hacer ahora, claro, pero eso pues bueno, un político suficientemente populista pues lo tira, y la culpa de quién es, del empresario. Eso sería Argentina, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa opción, a no ser salir del euro, que sería un shock tan fuerte que no va a ocurrir. Sabe Dios. Sabe Dios quién llega al poder. Y sabe Dios cómo manipulan la narrativa. Pero la opción probablemente más probable, si no hacemos nada y esto sigue para adelante como si aquí no pasara nada, es Grecia. Colapso. Es colapso e impago. Y el impago significa que de la noche a la mañana tienes que cortar los gastos y que sean exactamente iguales a los ingresos. Aparte de que tiene otras muchas aristas financieras y económicas que van a hacer a la economía hundirse, y por lo tanto el ajuste incluso tendría que ser muchísimo mayor que si simplemente mañana dijéramos recorta las pensiones hasta exactamente el lugar de los ingresos del sistema de pensiones. Porque, evidentemente, cuando tienes una crisis de esa magnitud, los ingresos se te caen al suelo. ¿Por qué? Porque la economía se está deshaciendo, que es lo que le pasó a Grecia. Y claro, Grecia tuvo que recortar, yo no me acuerdo cuánto era, pero de la noche a la mañana 40-50%, porque estaban en mitad de un corralito bancario, una cosa brutal, vamos, un corralito bancario, la Unión Europea diciendo no te doy un duro si no haces reformas, los tipos que eran el Podemos de entonces, de allí, diciendo yo no hago ninguna reforma, no me da la gana, pues no haces reforma, pues toma. Entonces, esto, ojalá no sea así.
que ojalá alguien haga algo antes de que sea demasiado tarde, pero esta es la pesadilla a la que podríamos estar abocando a la economía española. Pues amigos, quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que oiga. Y los que tienen que ver y oír son los responsables políticos. Saben perfectamente cuál es el problema y saben perfectamente cuál es la solución. Bueno, algunos, porque hay otros que no tienen ni pajolera idea de nada, ni siquiera de cómo funciona el sistema público de pensiones. Pero dentro de los grandes partidos hay técnicos, y dentro del Estado más aún, y saben perfectamente que esto es factible. ¿Se puede solventar? La cuestión es que haya voluntad política para hacerlo. Ojalá se aborde el problema de las pensiones, porque si no, como bien estamos comentando, como bien comenta Dani, tarde o temprano, esto son matemáticas, no es ideología, tarde o temprano la realidad se impone y la realidad puede ser tremendamente dramática. Ojalá atiendan a este tipo de cuestiones porque es el principal problema económico y financiero de este país llamado España. Dani Fernández, un auténtico placer tenerte en este caso presencialmente en el estudio. Ojalá haya muchos más. Tienes que, cuando vengas, que porque claro, tú resides en Canarias, cuando vengas tienes que te tengo que llamar avisar con tiempo y te vienes, decirte que preparamos. estoy aquí. Nada, oye, mil gracias. Ya sabes que yo estoy encantado de venir aquí contigo y que habitualmente yo estoy en el otro lado de la pantalla, que yo te escucho mucho, así que estoy aquí ahora como... te puedo tocar. Y si no, online, que si no, para eso está la tecnología. Y vosotros, amigos, no os olvidéis, tenéis que visitar nuestra tienda online Freedom Collection, donde vais a encontrar sudaderas, camisetas, tazas y apoyar, por supuesto. Hay que hacerse socios de B1 Media para apoyar a los medios libres, independientes y siempre críticos con el poder político, con los abusos del poder, vengan de donde vengan. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, inscríbete, hazte socio del Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.